Voy a iniciar con una presentación en donde he hecho un resumen de las fórmulas. La parte de fluidos la hemos dividido en hidrostática e hidrodinámica. Vamos a empezar con la fórmula de hidrostática. Pero antes de eso, ¿qué es lo que estudia la hidrostática? Pues, el nombre lo indica. Hidros es de agua y estática reposo o equilibrio. Entonces, se estudia los líquidos en reposo. Esa es la hidrostática. ¿Por qué le pusieron hidro? Porque el líquido que más abunda en la naturaleza es el agua. Entonces, por eso le pusieron, pero no solo es el estudio del agua, el agua en reposo, sino todos los líquidos en reposo. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas fórmulas. Aparece la primera, la densidad absoluta. La simbolizamos con la letra griega ρ, y sabemos que es la masa del cuerpo o de la sustancia entre su volumen. Masa por volumen. Entonces, sus unidades son kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Luego tenemos la densidad relativa. Como su nombre lo indica, es relativa, depende de otra densidad. Es esta letra griega delta, delta minúscula, y es la densidad de la sustancia, densidad absoluta de la sustancia, entre una densidad patrón. Y ya vieron ustedes en los videos que la densidad patrón para los líquidos y sólidos es la del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, y para los gases es la del aire. Ahora, ¿cuál nos va a interesar a nosotros en esta parte? Nada más la de sólidos y líquidos. En este caso sería la densidad patrón 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando hablamos de fluidos, los fluidos son sustancias líquidas y gases que se clasificaron los dos juntos para llamarlos fluidos. Entonces los fluidos lo constituyen los líquidos y los gases. Acá vamos a estudiar el comportamiento de los líquidos, tanto en reposo como en movimiento. Y los gases los vamos a estudiar en la siguiente unidad, que es termodinámica. Ahí vamos a hablar de gases. Entonces aquí nos vamos a centrar más que todo en líquidos. La densidad patrón para los líquidos, repito, es la del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Es un dato que ustedes deben de tener a la mano o memorizar. La densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. También tenemos el peso específico, letra griega ρ, perdón, este es gamma, este es ρ, delta, este es gamma, y es el peso del cuerpo entre el volumen. Y el peso sabemos que es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, masa por gravedad entre volumen es el peso específico. Sus unidades vienen siendo newton por metro cúbico. Ahora también lo podemos calcular el peso específico como el producto de la densidad por la gravedad. ¿De dónde salió esto? De acá, masa entre volumen es densidad. Entonces, densidad por aceleración de gravedad también nos da el peso específico y son las mismas unidades, newton por metro cúbico. Propiedades de los líquidos. Ahora la presión hidrostática. La presión que ejerce un líquido en cualquier punto de su interior. ¿De qué depende matemáticamente? Pues depende de la densidad de ese líquido y de la profundidad. Aquí le ponemos altura, pero es la profundidad a la que estamos midiendo esa presión hidrostática. Entonces, densidad por gravedad por altura. Si queremos medir la presión en el fondo del mar, pues necesitamos saber cuál es la densidad del agua de mar. La gravedad, pues como estamos en la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado, y necesitamos saber a qué profundidad queremos encontrar esa presión hidrostática, a 10 metros, a 20 metros, a 40 metros. De eso va a depender la presión. ¿Qué significa? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Luego la presión atmosférica, esta ya la calcularon, el señor Torricelli inventó su barómetro, y al nivel del mar, dijo él que, o en su medición, encontró que son 760 milímetros de mercurio, a lo que se le llama una atmósfera, y en el sistema internacional 101.325 pascal. ¿Cómo se simboliza la presión atmosférica? Pues así como ven acá, P con su índice ATM, y algunos autores pues la ponen sub cero, P sub cero. Esa es la presión
atmosférica. Tenemos que tener a la mano estos datos, sus valores. Recuerden que dije que esto es al nivel del mar. ¿Qué significa? Que a medida que yo voy subiendo, nosotros en la ciudad no estamos al nivel del mar, sino que estamos más arriba, ya no va a ser esta presión. A medida que vamos subiendo, la presión va a ir disminuyendo. Si vamos bajando, pues va a ir aumentando. Recordemos, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire que nos rodea, ¿verdad?, sobre la superficie de la Tierra. Habiendo dicho la presión hidrostática y atmosférica, aparece la presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión manométrica es la misma presión hidrostática. ¿Por qué se le llama también manométrica? Porque los aparatos que miden la presión hidrostática o de los fluidos son los manómetros. Entonces, decir presión manométrica o la presión hidrostática es la misma. Y la presión atmosférica también recibe el nombre de presión barométrica. ¿Por qué? Porque el aparato con que se mide es el barómetro. Entonces, la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica viene a ser la presión absoluta. Y a veces también llamada presión total. Luego viene el principio de Pascal, que habla de la prensa hidráulica, donde vamos a aplicar esta formulita. Una fuerza pequeña entre un área pequeña va a ser igual a una fuerza grande entre un área grande. Eso lo vemos en los problemas, ya más específicamente esta fórmula. Y por último, lo que es el final de la hidrostática es el principio de Arquímedes, que nos habla de una fuerza que ejercen los líquidos cuando un objeto está sumergido en él. Es la fuerza del empuje. Lo simbolizamos así con E mayúscula. Y el señor Arquímedes determinó que el empuje, o esa fuerza que ejercen los líquidos hacia arriba sobre los cuerpos sumergidos, ya sea parcialmente o totalmente, es igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. O sea, este volumen puede ser parte del cuerpo sumergido o completamente el cuerpo sumergido. Entonces, de eso va a depender. Si está completamente sumergido, pues el volumen va a ser todo el volumen del cuerpo. Si solo está un 50%, digamos, sumergido, el volumen va a ser la mitad del volumen del cuerpo. Y también se calcula el empuje como el peso real menos el peso aparente. ¿Cuál es el peso real de un cuerpo? Es cuando lo pesamos en el aire. ¿Qué es lo que hacemos normalmente todos nosotros? Nos subimos a una báscula, el medio que nos rodea es el aire, y el dato que tomamos de ahí, ese es el peso real. Pero cuando nos pesamos sumergidos dentro de un líquido, imaginémonos que dentro de la piscina colocamos la báscula y nos pesamos, vamos a ver que pesamos menos. ¿Por qué? Por la aparición de esta fuerza. Esta fuerza está haciendo que aparentemente pesemos menos. Por eso se llama peso aparente, porque aparentemente ha disminuido nuestro peso. Pero no es así, o sea, es debido a la presencia de esta fuerza. Entonces, eso sería básicamente las fórmulas a utilizar en esta parte. ¿Alguna pregunta con respecto a esas fórmulas? Ok, Daisy, gracias. ¿Los demás? Algo que creo que no dije fue las unidades de la presión, tanto hidrostática como, aunque aquí las mencioné, creo, vamos a ver. Aquí las dije, ¿verdad? Pero tanto la presión hidrostática como la manométrica y la absoluta, pues en el sistema internacional van dadas en Pascal. Muchos problemas tienen atmósfera, milímetros de mercurio, pulgadas de agua, pueden ser, dinas por centímetro cuadrado, hay un montón, pero las que trataremos de utilizar son los Pascal, que es el sistema internacional. Y esto el empuje, pues como es una fuerza, pues tiene que estar dada en Newton.
Ahora de la guía, esta guía, no sé si la han visto, y si ya la empezaron a resolver, si tienen algún problema específico que quisieran que resolvieran. Aún no lo han visto. Ok. ¿Qué hacemos entonces? Agarramos un problema X. Cualquier problema entonces. Karen ya pide específicamente el 4. Ok, magnífico, hagamos el 4. Bien, ¿de qué nos habla el problema 4? Nos habla de un bloque de madera de 10 centímetros por 30 centímetros por 5.5 centímetros de espesor. Tiene una masa de 1240 gramos. ¿Cuál es la densidad absoluta? Vamos a ver si tengo por acá el dibujito. Y aquí está el dibujito. Vaya, ahí está, para que nos hagamos la idea de cómo es el bloque. Vamos a ver que tiene, solo que aquí estaría al revés quizás. Este es el más largo, este tendría que ser el de 30, es el más corto, este tendría que ser el de 10, y el espesor 5.5. Entonces solo corrijamos esto acá. Y vamos a poner que es el de 30 centímetros, y aquí el de 10. Ahí está. ¿Para qué nos sirven esas dimensiones? Pues nos sirven para encontrar el volumen. Esta figura geométrica, bloque de madera, es un paralelepípedo, matemáticamente hablando. Me pueden decir es una caja, o así como dice ahí un bloque de madera, pero en matemáticas es un paralelepípedo. ¿Y cómo se encuentra el volumen de esa figura? Pues multiplicando sus tres dimensiones. En otras palabras, multiplicar 5.5 centímetros por 30 centímetros por 10 centímetros. Y aquí obtengo el volumen en centímetros cúbicos. Y me da 1650 centímetros cúbicos. Y como lo que me está pidiendo es la densidad absoluta,
esta madera, sabemos que la densidad es, acabamos de ver las formulitas, masa entre volumen. Como ya me dan la masa, 1240 gramos, volumen, 1650 centímetros cúbicos. Esa división. Y obtenemos 0.7515 gramos por centímetro cúbico. Acá el problema no especifica si lo quiere en el sistema internacional o en otro sistema. Acá estamos en el CGS, tenemos gramos por centímetro cúbico. Pero si especificara que lo quiere en el sistema internacional, pues tenemos que hacer la conversión. ¿Cómo sería esto? 0.7515 gramos por centímetro cúbico. Vamos a colocar los dos factores de conversión. Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos y sabemos que 1 metro cúbico vale a 100 centímetros, pero todo esto elevado al cubo. De manera que al hacer eso, nos daría así. Hacer las eliminaciones. Gramo con gramo, metro cúbico con centímetro cúbico. Entonces 0.7515 por 100 al cubo entre 1000. Y ya tendríamos la densidad en el sistema internacional. Ahora, un truquito acá. Usted quiere pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, que es lo que acabamos de hacer aquí, solo multiplique por 1000. Y ya está obteniendo el valor en kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Porque el factor, si lo quieren hacer de un solo, no con dos factores, tiene que saber que un gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este punto 7515 lo multiplico por 1000 y ya obtengo el valor en kilogramos por metro cúbico. Para hacerlo más rápido. En el literal B, está pidiendo la densidad relativa. Acabamos de ver que la densidad relativa es el cociente entre dos densidades. Densidad absoluta entre una densidad patrón. Y como este es un líquido, pues vamos a dividir su densidad, que es 751.5 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad patrón para los líquidos dijimos que es la densidad del agua. Y es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, al hacer esto, la densidad relativa sería 0.7515. Observe que las unidades se eliminan, de tal manera que la densidad relativa es una magnitud física adimensional. No tiene dimensiones y no tiene unidades. En muchos problemas, esta es la que nos dan, la relativa. Entonces, solo la vamos a multiplicar por 1000 para encontrar la absoluta. Observe otra cosa también, que este número, .7515,
es igual a la densidad absoluta, pero en gramos por centímetro cúbico. Los valores son los mismos, con la diferencia de que si le pongo las unidades gramos por centímetro cúbico, estoy hablando de densidad absoluta. Si lo expreso sin unidades, estoy hablando de la densidad relativa. Son algunos de los truquitos para hacer más rápido los problemas. El literal C. ¿Cuál es el peso específico? Si recuerdan, el peso específico dijimos que era la densidad por la gravedad. Y como ya tengo la densidad, que es 751.5 kilogramos por metro cúbico, y multiplicado por la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Hacemos esta operación. Y obtenemos unidades. Ya dijimos, observamos esto que es kilogramo multiplicado por metro entre segundo al cuadrado. Todo eso es newton. ¿Qué me queda abajo? Metros cúbicos. Entonces es newton por metro cúbico. Y el literal de, a ver qué pide el D. Se trata de madera, dice, de balsa, de roble o pino. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver este anexo 1, es una tabla de densidades, comparar la que hemos obtenido para decir si es madera de balsa, de roble o de pino. Entonces vamos a buscar el 751.5 en esta tablita. Vamos a ver, 1, vamos que está al final. Aquí está. Madera de balsa, de pino y de roble. ¿A dónde caería ese valor que encontramos? Recuerdo es 751. Aquí están en por 10 al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esto en por 10 al cubo? Pues sería 0.7515 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cuál dicen ustedes que es? De las tres que aparecen aquí. ¿Es madera de balsa, de pino o de roble? Ok, Carlos. Es correcto. Muy bien, Samuel. Correcto, Rafa y María. Ahí está. Excelente, Gloria. Es roble, ¿verdad? Ahí cabe. Muy bien. Entonces, muchos problemas puede que se lo den así, que ustedes tengan que ver una tabla. Esta tablita hay que tenerla a la mano a la hora de estar haciendo los ejercicios, a la hora de estar haciendo el examen. Hay que tenerla lista. Hay dos densidades que ustedes se las tienen que aprender de memoria porque muchos problemas no las dan. Me refiero a la del agua, que ya dijimos que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y la del mercurio, ¿aparece aquí o no aparece aquí? Sí, aquí está la del mercurio, es 13.6 por 10 al cubo o 13.600 kilogramos por metro cúbico. Esas densidades regularmente no las dan en los problemas. Agua y mercurio. Y observe algo bien importante, la temperatura. Aquí se habla de temperatura. La temperatura influye en la densidad de los líquidos.
Y pues ya hicieron la práctica 1, donde utilizaron un densímetro y era una medida directa para encontrar la densidad de un líquido desconocido. Unos tenían alcohol, otros tenían agua con sal y otros tenían aceite. Entonces encontraban ahí. Tal vez ustedes no lo notaron, pero en los resultados que nosotros veíamos, como se hicieron a diferentes horas, había una medición a las 7 de la mañana, otra a las 9, otra a las 11 y otra a las 2 de la tarde. A esas diferentes horas la temperatura no era la misma, la temperatura ambiente. Por lo tanto, el resultado que nos presentaban no eran iguales. Había una pequeña diferencia entre un valor y otro, pero no una diferencia grande. Por decir algo, vaya, así como está eso más que todo en los líquidos ocurre. El que acabamos de encontrar, digamos que fuera un líquido y a uno le dio 0.751, ya en otra hora le dio 753, por decir algo, 0.753, ahí estuvo la diferencia, pero sí hay una diferencia afectado por la temperatura en cuanto a la densidad. Bien, si hay preguntas, pues me dicen, si no, pues hacemos otro problema. Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Dime, Este, ¿cómo? Es que no entendí muy bien cómo hizo para sacar el 0.7515 por 10 a la menos 3. por 10 a la 3, Ah, por 10 a la 3, perdón. este que estoy señalando, Sí, correcto. va, si quieres lo vamos a hacer aquí aparte. Ok. En tu calculadora lo puedes hacer también, si quieres, ¿verdad? Pero si lo hacemos a pie, como decimos, lo único que hice yo fue correr el punto hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? Pues 1, 2 y 3. Aquí va a quedar el punto. Si ahí va a quedar el punto, pues tengo que agregar aquí un 0. Entonces escribimos 0, punto, y escribo todos los numeritos que están ahí. 7, 5, 1, 5. Pero como corrí el punto, debo de ponerle una potencia de 10 con un exponente. Recordemos que cuando se corre el punto hacia la izquierda, el signo del exponente es positivo. Entonces tiene que ser positivo acá, más, ¿pero qué número? El número de espacios que yo corrí el punto. Y dijimos que son 1, 2 y 3. Entonces, aquí a la más 3. No sé si por ahí andaba tu duda, Sí, muchas gracias, Pamela. Inge. Ok, Sí. Pamela. Perfecto. ¿Alguien más? O si no me dicen, ¿qué otro problema hacemos? Vamos a hacer este cuadro. A esto se les ha llamado ejercicio porque la dificultad es pequeña. ¿Y dónde empiezan los problemas? Ya me perdí. Aquí. Estos ya son llamados problemas. Entonces me dicen el 6. Vamos a ver. El de la pecera. Pero está resuelto aquí, Rafa. O sea, si tenés duda de la resolución, me decís, ¿verdad? Aquí te explico, pero casi no se ve. Vamos a ampliar esto. Mucho.
Y ahora, Rafa, ¿ves mejor o no? Ok, ahí está el 6, ¿verdad? En la pecera. Y la ingeniera Rocío les ha hecho la solución. Entonces, si queréis la revisás ahí, ya en tu compu, qué sé yo. Y si tenés dudas, pues me decís. Y dijiste el 7. Hagamos esto. Ok, Rafa, hagamos el 7. Tengo dibujito. Aquí tenemos un dibujito. Vale. Habla de un barril. Tiene una capa de aceite de 0.120 metros. Lo vemos acá. Sobre una capa de agua de 0.250 metros. Entonces, agua la tenemos abajo, 0. Esa es la altura que tiene la columna de agua, y la de aceite, 0.120. La densidad del aceite dice que es 600 kilogramos por metro cúbico. Pregunta qué presión manométrica hay en la interfaz aceite-agua. ¿Por qué es que el agua está siempre en el fondo y el aceite sobre el agua? ¿Por qué? Ya lo sabían ustedes, ya lo habían experimentado, ¿verdad? Pero ¿por qué ocurre eso siempre? El agua abajo y el aceite arriba. Ajá. ¿Qué pasa con las densidades, Samuel? Um, observa el valor, Carlos, lo que dice ahí el problema. La densidad del aceite es 600 kilogramos por metro cúbico. ¿Y la del agua? La del agua dijimos que es 1000, ¿verdad? Entonces, Carlos Alexander, ¿quién es más denso? Así es, Samuel, la densidad del agua es mayor, por eso se va al fondo. Ajá, ok, Rafa, más liviano. Va, algo que dicen Samuel y Rafa está correcto por la mayor densidad. Técnicamente se dice, así como lo está diciendo Rafael Edgardo, es más liviano, o sea que el agua es más pesada que el aceite. Es un decir, pero no es que su peso sea mayor, sino que por lo que tiene mayor densidad es que se va al fondo. ¿Ok, Carlos Alexander? Correcto. Bien. Y el hecho de que no se mezclen el agua con el aceite, hasta dichos hay de eso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se llama a esos líquidos que no se mezclan? No. Cuando decís una mezcla heterogénea es que sí se mezcló. Homogénea sería. Tampoco. O sea, la mezcla heterogénea
la homogénea es que cada uno de sus puntos son iguales en cuanto a propiedades. Y la heterogénea es que de un punto a otro cambian sus propiedades, pero ya se mezcló. En ambos casos, o sea, no tenemos que decir la palabra mezcla, porque no se mezclan, o sea, lo que acabamos de decir. No, no, Rafa. Ahora, es que tal vez me han entendido mal la pregunta. No estoy preguntando el por qué, sino cómo se le llama. ¿Cómo se le llama a esos líquidos que no se mezclan? Eso es, Rafa. Ahí está. Inmiscibles. Muy bien, Carlos. Líquidos no miscibles o, como dice Rafa y Carlos, inmiscibles. Muy bien, eso es. Son líquidos inmiscibles o no miscibles. Esos son los que no se mezclan entre sí. Magnífico. Dicho eso, vamos a encontrar las presiones. Literal A nos dice la presión manométrica. ¿Qué significa la presión manométrica? Es la misma presión hidrostática. Y cuando nos diga presión manométrica, significa que yo no debo de incluir la presión atmosférica, solo la hidrostática. Entonces, la presión manométrica, en este caso sería, como es en la interfaz aceite-agua, se refiere aquí, cualquiera de estos puntos, voy a llamar punto A. Esa presión manométrica es la presión del punto A. Sería la densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Entonces la presión de A sería 600 kilogramos por metro cúbico, la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, y por la altura del aceite que es 0.120 metros. Entonces la presión de A sería ese valor, 705.6 pascal. Esa es la presión manométrica. Y antes de hacer el B, yo quisiera la presión absoluta en A. ¿Qué tengo que hacer? Acabamos de ver que para hallar la presión absoluta, no, Rafa, la manométrica es la misma hidrostática, pero la absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces tengo que sumarle la presión atmosférica y dijimos que es 101.325 pascal, más la manométrica calculada que es 705.6 pascal. Entonces, la presión absoluta en A sería 102.030.6 pascal. Muchos autores les gusta ponerlo en kilopascal o megapascal. Acá en kilos sería 102
kilopascal. ¿Qué hacemos? Pues correr el punto. Corremos el punto, 3 espacios, porque kilo es 10 al cubo. Lo corremos acá, 1, 2, 3. Nos queda 102, pero dejamos sin decimales, 102 kilopascal. O sea, ya sea que den esta respuesta o esta, es lo mismo. O sea, estaría bueno. Les doy las dos opciones porque, acuérdense, en el examen viene la respuesta. Puede que el que diseñó la pregunta se las deje así o se las exprese de esta manera. Entonces ya saben que son equivalentes esas dos respuestas. Ahora el B quiere la presión manométrica en el fondo del barril. Ahora, en el fondo del barril, ¿quiénes están actuando? Pues ya actúa la presión que hace el aceite más la presión que hace el agua. Entonces, en el fondo, y aquí, vamos a poner B, en el fondo. Para el B le vamos a llamar la presión manométrica, que ahora va a ser la presión en B. Y esa va a ser igual a la presión que ejerce el aceite, que sería densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite, más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Así sería. Entonces, vamos a sustituir. Si ven la primera parte, pues es la que ya calculamos. Voy a volver a sustituir 0.120 y la densidad del agua es 1000 por 98 por la altura del agua, que es 0.250. La presión en B es 3155.6 K. Esta sería la presión en el fondo del barril, lo que le hemos llamado punto B. Lógicamente, está más profundo, debe de ser mayor la presión. Vean la que notió en A, 705.6, y ya más abajo, 3155.6. Tiene que ser mayor, a mayor profundidad, mayor presión, y aparte de que son líquidos diferentes. Ahora, si quisiera la presión absoluta en B, ¿qué hacemos? O más bien, díganme cuánto da. ¿Cuánto sería la presión absoluta en B? Ajá. 10.000, no, 104.480.6. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es correcto. 4.480.6 Pascal. Muy bien. Samuel fue, ¿verdad? Sí, ingeniero. Vaya, Samuel. Y si lo queremos en kilopascal, ¿cuánto sería? 104.4806 por 10 al cubo. No, pero sin el por 10 al cubo, porque le vamos a poner el kilo. Ah, Aproxima, para que no le pongas. 104.5 Ahí está, kilopascal. muy bien. Gracias, Samuel. 4.5 kilopascal. Ahí está. Excelente. Bien. Esa sería la solución para el problema 7 de la guía.
Si hay preguntas me dicen, si no, pues vemos otro. Hacemos uno de estos. Ese es el 10 o el 11. Ahí tiene resuelto el 12, que es similar a ellos. Entonces me dicen si quieren el 10 o el 11. El 11. El 11. Va. Ok. Vamos, el 11. Bien, en el 11 nos dice determinar la presión manométrica en A en Pascal debido a la columna de mercurio. Ahí nos dan la densidad relativa del mercurio en el manómetro en U mostrado en la figura 1.2. ¿Qué es lo que sucede acá? Para que nos imaginemos. Este es un tubo, una tubería por donde está circulando agua. Y le conectaron este manómetro. Este es un manómetro de tubo en U. Lo conectaron a esa tubería. Tal vez para que entendamos un poquito mejor. Esta es la tubería. Algo así. Y aquí está circulando el agua. Está moviendo, pero digamos que por aquí tiene un agujerito y en ese agujerito conectaron ese tubo en U. Inicialmente el tubo tiene un líquido manométrico, que de acuerdo a lo que está acá en la figura, ese líquido manométrico es el mercurio. Entonces, antes de conectarlo, pues el mercurio, ambas columnas están al mismo nivel, ¿verdad? Pero, media vez lo conectan, ¿qué va a suceder? Por ese agujerito va a pasar cierta cantidad de agua, como está en movimiento, va a entrar agua aquí y va a desnivelar las columnas de mercurio. De tal manera que la empuja esta baja, esta sube, pero ahí se quedó en ese punto. Ya cuando se queda quieto es que podemos medir la presión con la que está circulando en la tubería el agua. Entonces es lo que se le llama la presión del punto A, para que tengamos una idea de qué es esta figura. Algo similar a esto. Entonces, dicho eso, ¿cómo resolvemos estos manómetros? Primero fijarnos en la pregunta. Dice la presión manométrica. Aquí el tubo lo vemos abierto. Si está abierto, pues está en contacto con el aire externo y por lo tanto está actuando la presión atmosférica. Pero, como la pregunta es la presión manométrica, vamos a despreciar la presión atmosférica. Por esto,
porque cuando nos piden presión manométrica no se incluye la presión atmosférica. Entonces aunque esté abierto, vamos a considerar que la presión atmosférica no actúa. Repito, porque me está pidiendo la presión manométrica. Entonces, uno de los métodos para resolver esto es encontrar dos puntos en los cuales las presiones sean iguales. Y tenemos varios puntos. Tengo el punto A, tengo el punto B, el punto C y el punto D. ¿Cuáles de esos dos puntos se encuentran al mismo nivel, o sea, que tengan la misma altura? Se encuentran al mismo nivel y en esos dos puntos está el mismo líquido. ¿Cuáles serían? B y C. Muy bien. Significa entonces que, partiendo de eso, la presión en B es igual a la presión en C. Muy bien. ¿Por qué? Porque son dos puntos que están al mismo nivel y está el mismo líquido. ¿Qué líquido encontramos en B? Pues ahí hay mercurio y en C también hay mercurio. En B me van a decir, pero también hay agua. Sí, hay agua y está el mercurio. Pero como aquí hay mercurio y aquí también, es el mismo líquido, al mismo nivel, las presiones son iguales. Ahora, ¿cómo mido la presión de B? Es todo lo que esté arriba de B. ¿Y qué tengo arriba de B? Pues tengo esta columna de agua. Y por tener una altura, está ejerciendo una presión. ¿Cómo sería esa presión? Acá sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Pero eso es de aquí hasta acá. Esta es la columna. Pero aquí arriba, ¿qué está? Está el punto A, que es lo que ando buscando. Entonces necesito saber cuánto es la presión del punto A. En otras palabras, ¿qué actúa sobre B? Pues actúa la presión del punto A más la presión de la columna de agua. Es lo que hemos colocado aquí. La presión del punto A más la presión de la columna de agua. Esa es la presión en B. Ahora en C, que está soportando C. ¿Qué vemos arriba de C? ¿Qué me dice? La presión de la columna D. Ajá, ¿y de qué líquido es? El mercurio. Ok, entonces sería la presión de esa columna de mercurio. Sería densidad del mercurio por gravedad por la altura del mercurio. Sería toda esta, ¿verdad? Desde D hasta C. Muy bien. ¿Y arriba de D qué dijimos? ¿Qué hay aquí arriba? La presión de la atmósfera. Ajá, ¿lo voy a incluir aquí? No, porque es un sistema ideal, digamos. No, no es que sea ideal, sino que nos está pidiendo Ajá, la la presión presión. manométrica. Y Eso se es, ignoran. correcto, eso, se ignora, muy bien. Ahí está. Entonces solo eso y hacemos el despeje de la presión de A. La presión de A va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio menos densidad del agua por gravedad por la altura del agua. Y tenemos toda esa información. La densidad relativa del mercurio es 13.57. ¿Cuánto sería la densidad absoluta del mercurio? Si la relativa es 13.57. ¿Qué les dije que se hace? La presión atmosférica más la manométrica. No. Acordémonos, es la densidad relativa. ¿Cómo es la fórmula de densidad relativa? Densidad Ah, relativa, la densidad entre la densidad patrón. ajá, muy bien, pero yo quiero ¿cuál? Quiero esta, la densidad absoluta del mercurio. Me están dando esta. ¿Qué hago entonces? Esta es esta. ¿Sí?
¿Y la del patrón cuánto vale? ¿Cuánto dijimos? Ajá. Ok, Carlos, ¿y cuánto es la patrón? 1000 1000. kilogramos Ok, sobre metro cúbico. muy bien, a todos 1000, eso es. Entonces tengo que multiplicar este 13.57 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Excelente. Entonces, ¿cuánto da eso? Da 13.570 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad absoluta del mercurio. Gravedad 9.8. ¿Y cuánto va a ser la altura de mercurio? Veamos en la figura. Es desde C hasta D. ¿Cuánto sería esa altura? La altura en C es 3 metros, la altura en D es 3.80 metros. ¿Cuánto mide esta columna? De C a D. Ajá. 0.80 metros. Ok. ¿Están de acuerdo todos? ¿Se entiende por qué? ¿No, Daisy? Fíjense bien, es como que si yo estuviera acá. Bueno, voy a hacer con la reglita. Imaginémonos que este es el nivel de referencia. Este es mi nivel de referencia. ¿Qué significa? Ese es el suelo. Entonces, del suelo al punto C, es este, hay 3 metros. Y del suelo al punto D, y hasta acá, hay 3.80 metros. O sea, esas alturas que ven ahí, o niveles, son con respecto a este nivel de referencia. Yo le llamo el suelo. Entonces, si esta altura es 3 metros y esta es 3.80, ¿cuánto mide esto? Tenemos que restar. Lo que necesito saber es esta. Esta de aquí. Entonces, tengo que restar 80 menos 3. Y es lo que nos dijo Samuel, creo que fue. Sí, Samuel fue, ¿verdad? Samuel nos dijo 0.80, eso es, claro, 0.80 metros. Esa es la altura de esta columna de mercurio. ¿Está claro, Daisy? Ok, perfecto, Daisy. Entonces aquí vamos a poner 0.80 metros. Menos densidad del agua, 3000, la gravedad 9.8 y la altura del agua, ¿cuánto sería la de la columna de agua? Daisy, ¿cuánto sería la del agua aquí? Daisy, ¿cuánto sería la columna de agua? Vamos del punto B al punto A. Esta, de 3 a 3.60. Excelente, Daisy. Ahí está, muy bien. 0.60. Magnífico. Bien, hacemos esta operacióncita. Vamos a obtener la presión del punto A.
y me da esto. Y si lo quisiera en kilopascales, ¿cuánto sería? 100.51 kilopascales. 100.51 kilopascales. Ok, ahí está. Esa es la presión manométrica. Pero como a mí me gusta preguntar, ¿verdad? Entonces, si quiero la presión absoluta en A, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la presión absoluta en A? Nadie. Sería Ujú. 201.833.8. Muy bien, gracias. Ok, Clara, Jocelyn, muy bien. Y Samuel, gracias también. Y en pascales. Excelente, Clara. Y Samuel. Y si lo quisiéramos en kilo, pues ahí está. Gracias, Rafa. Muy bien. 201.8 kilopascales. Excelente. Esta sería la absoluta. Si algún problema no les dice, aquí especifica presión manométrica, si dijera determinar la presión en ¿a cuál se refiere? ¿A la manométrica o a la absoluta? Si solo dijera determinar la presión en A. ¿Qué vamos a entender ahí? ¿Que nos está pidiendo la manométrica o la absoluta? Ajá. Hello, hello. Es correcto, Rafa. Eso es. Cuando no diga si es manométrica o no lo es, o solo diga la presión, está pidiendo la presión absoluta. Es correcto. Muy bien. Entonces hay que tener cuidado, hay que fijarse bien qué es lo que nos pregunta. Vemos otro entonces. Este es similar, pero aquí está resuelto. ¿Qué les parece este? ¿O lo intentan hacer ustedes? Supongamos que lo van a intentar hacer ustedes. ¿Dónde estarían los puntos? Voy a copiar la imagen. ¿Dónde estarían los puntos para igualar las presiones?
Nadie. En los 2 metros, Rafa, ¿por qué ahí, Rafa? O sea, la incógnita aquí, tal vez partamos de eso. La incógnita es hallar este valor de Y, si mal lo recuerdo. Vamos a ver. Sí, es lo que pide. Determina la diferencia de niveles en la altura de la columna de mercurio. O sea, quieren saber cuánto vale ese Y, el valor de Y. Y si me quedo aquí arriba, pero ahí es un solo punto, no son dos, Rafa. Tenemos que buscar 2 puntos. Recordemos lo que hicimos en el... Y otra cosa importante, quiero ver. El depósito está cerrado, dice. Acá, con un manómetro abierto. Aquí está el manómetro. Este es el manómetro de tubo en U y el manómetro está abierto. Con el momento en que me dice, aquí no hay que calcular una presión, pero ¿cómo debo de considerar las presiones en el momento en que me dice que el manómetro está abierto? Debo de considerar, si esto está abierto, debo de considerar la presión atmosférica o no. ¿Qué sucede si está abierto, Carlos? ¿Jugaría aquí el aire o no? Esto está abierto. Carlos, ¿actúa aquí el aire o entra el aire en este tubo si está abierto o no? Ajá, entonces, ¿considero o no la presión atmosférica? Ok, Carlos. Pero está claro, Carlos. Está claro que porque dice que está abierto, debe de actuar aquí la presión atmosférica. Perfecto, Carlos. Excelente. Bien, a la orden. Volvamos acá. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos en estudio para decir que la presión en ese punto es igual a la presión en el otro punto. Le podemos llamar punto A y punto B, o punto 1 y punto 2, como ustedes quieran. ¿Dónde localizaríamos esos puntos? ¿Qué hicimos en el anterior? En este. Permíteme, Samuel, vamos a ver. Observen este. ¿Cuál es la situación aquí? Un tubo donde circula agua y se le colocó un manómetro de tubo en U. ¿Dónde estaban los puntos en estudio? Pues están en el manómetro de tubo en U. Ahí escogimos los puntos, que nos dijo Samuel, son el punto B y C porque están al mismo nivel y es el mismo líquido. Entonces, por lo general, esos puntos están en el manómetro de tubo en U. Entonces, regresemos aquí. Y quizás lo vamos a resolver. Voy a copiar el texto. Vale. Así. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estarían esos puntos? Y cuando tú dijiste, Samuel, el nivel de referencia, ¿a dónde está ese nivel de referencia para ti?
en el 1 metro. ¿Te refieres aquí? Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, sería este punto que señalo acá. ¿Se ve el cursor que lo estoy moviendo o no? Este punto, ¿verdad? Y el otro punto tiene que estar al mismo nivel, sería al otro extremo, aquí. ¿Es eso, Samuel, lo que tú dices? Este punto y este de acá. Ah, pero viéndolo bien, o sea, se supone que debe estar a la altura de Y, casi por donde está la flecha. Sí, pero, o sea, cuando me dice a la altura de Y, ¿sería arriba o abajo? No, arriba. Vale, si lo pongo aquí arriba, ¿qué sucede? Puedo encontrar Y a la hora de plantear las ecuaciones. Recordemos que la presión es de arriba hacia abajo. Ahora, cuando tú decías aquí abajo, aquí y aquí, ¿dónde queda Y? Y queda arriba. Entonces, sí lo podés hacer aquí en este punto, pero se te va a complicar un poquito en el sentido de que la presión que está abajo, porque yo necesito hallar y una presión abajo de mi nivel se considera una presión negativa. O sea, si vengo de arriba para abajo aquí, así, todas estas presiones van a ser positivas y cuando baje, como tú has dicho que los puntos son aquí, esta presión se va a considerar negativa. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Colocar los puntos aquí, a este nivel, quizás lo voy a poner con la regla para que quede más claro. Serían aquí. Así es, Samuel, al principio estaba bien la cosa. Y sería, no, ese es el chiste, Samuel, que tenés que estar bien seguro. Por eso los hago dudar, para que les quede claro. Observemos ahí los dos puntos. Podemos llamar el punto A de este lado y el punto B al otro lado. Esos dos puntos están al mismo nivel y es el mismo líquido. ¿Qué líquido tenemos? Mercurio. Entonces puedo decir que la presión en A es igual a la presión en B. Como planteamos entonces la ecuación. Veamos, decimos presión en A igual a la presión en B. El que es más largo es en A. ¿Qué está soportando el punto A? Pues todos los líquidos que tenga aquí arriba. Tiene mercurio, tiene este aceite y tiene la presión del aire. Entonces empecemos desde arriba. El punto A está soportando primero la presión del aire. Vamos a escribir acá, presión del aire. Escribámoslo bien. Más la presión de ¿quién? Del aceite, que sería densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite. Más, ¿quién sigue? Le pusimos el aire, el aceite y ahora sigue el mercurio. Más densidad del mercurio por gravedad por la altura del mercurio. Ya llegamos al punto A. Presión del aire, presión del aceite y la presión del mercurio. Y en el lado B, ¿qué está soportando? Pues ya hicimos el análisis de que está abierto, entonces actúa la presión atmosférica. Atmosférica más la presión de esta columna de mercurio. Esta de acá. Sería densidad del mercurio, gravedad por la altura del mercurio. ¿Se entiende eso? El planteamiento de la ecuación. Eso es lo más complicado. De ahí para allá, ok, Samuel.
Y para allá es solo sustituir y hacer el despeje de la incógnita. ¿Los demás se ha entendido? Inge. Dime. Entonces, ajá, como lo había planteado al principio, al que le decía de lo del nivel de referencia, perdón, Ujú, cuando estemos así a algún caso similar como este, ujú. debemos ver el nivel de referencia y para abajo, ¿verdad? Porque Correcto. sí hay que, es donde aplican las presiones. Veamos otro que está por acá. Vaya, ¿a dónde lo pondrías? Debajo de los 30 centímetros. Ok, muy bien. Sería aquí, ¿verdad? Ujú. Un punto y aquí el otro. Excelente, así sería la cosa. Ajá, gracias. Ok, vamos a ver si hay otros por aquí. Estos son los únicos. Vaya, aquí el que hizo la ingeniera. Aquí lo ven. Miren los dos puntos. ¿Dónde está este líquido? Justamente es mercurio. Este punto 1 y punto 2. La parte más baja. Y por aquí hay otros que yo les traía. Por ejemplo, este. Ampliar. Alcanzan a ver. Sí, se ve. Ajá. ¿Dónde serían ahí? Por debajo de los 30 milímetros. Ajá. Aquí donde dice P sub D y donde dice P sub D. Es la presión de B y la presión de D. Esos serían los dos puntos a igualar. Muy bien, Samuel. Los demás, ¿está claro o no? Digan algo, por favor. Si no está claro, pues buscamos otra manera de explicar. Gracias, Jennifer. María Fernanda. ¿Dónde está la duda, Rafa? Vamos a poner otro para que me diga Rafa. Ok, Daisy, gracias. Aquí, Rafa. Ya los está señalando. Ok, Clara Jocelyn. Ok, Darling. Es que siempre ubicarte, Rafa, en donde esté el manómetro de tubo en U y andate a la parte más baja de ese donde estén dos puntos al mismo nivel. Vaya, pero me podría decir alguien aquí abajo, aquí en el tope del tubo, lo puedo poner aquí y están al mismo nivel y es el mismo líquido. Sí, de acuerdo. Pero no conozco esa altura, este pedacito. Entonces no me servirían esos puntos. Estoy buscando unos puntos donde tenga información de ellos. Por ejemplo, estos, los dos que aparecen aquí, conozco las alturas arriba de esos puntos. ¿Ya? Entonces por eso los coloco de esta manera. El otro, este, nos dijo Samuel, sería aquí y aquí. ¿Por qué? Porque en este punto hay mercurio y también en el otro, están al mismo nivel. Y conozco las alturas arriba de ese punto. Y también aquí, arriba del punto, hay información con respecto a las alturas. No sé si mejoró eso, Rafa. ¿Seguro, Rafa? Quiero que te quedes con duda. Ok, vaya, Rafa. Exclusivo para vos. Vamos a ver si es cierto. Vale, este, Rafa. ¿Dónde pondrías los puntos? En la rayita de los 15 son pulgadas, sí, es correcto. Ahí está. ¿Te referís a este que está aquí, Rafa, que estoy señalando y el de la par? Estos dos.
Excelente. Ahí está. Muy bien, Rafa. Estos son los dos puntos en estudio. Muy bien. A ver. Y miren este. Esos quebradores, ¿va? ¿Dónde estarían los puntos? Debajo de los 12 centímetros. Uy, ¿qué? Ok, Samuel y Pamela también es correcto. Sería aquí, ¿verdad? Así es, Clara Yosel. Aquí, en este punto y en este de aquí, que es abajo de los 12 centímetros. Aquí hay, no sé qué líquido es, vamos a ver. Solo dice que es de 0,81 kilogramos por litro, el líquido manométrico. Pues está aquí y también está aquí. Muy bien. Estos son los puntos en estudio que están al mismo nivel y es el mismo líquido. Magnífico, excelente. Entonces, se los dejo planteado y lo terminan ustedes este. O lo terminamos aquí. O sea, cuando digo lo terminamos aquí es que si lo resolvemos aquí. Ajá. Hello, hello. El otro, el 14 es casi igual, va. Quiero ver. Creo que sí, ya. Sí, Así sí, que es similar. resuelva este y hacemos el otro. ¿Cómo? O sea, termine este, entonces. Ah, y ustedes tratan de ser el 14. Ajá, como si termina. Bueno, ok. Bien. Vamos a necesitar las alturas. En el aire, en el caso del aire, ya me dan la presión. No tengo que poner densidad del aire, gravedad y altura. Ya sé cuánto vale, 30 kilopascal. Y voy a necesitar la altura del aceite. ¿Cuánto sería la altura del aceite? De acuerdo a esto. 3 metros. ¿Perdón? 3 metros. Ok, Samuel, aquí esta es la altura del aceite. 3 metros, muy bien. ¿Y la del mercurio? Fíjense bien la del mercurio. La del mercurio sería desde aquí hasta acá. ¿Cuánto sería? La altura del mercurio. Ajá, 1 metro. ¿perdón? 1 metro. No. No. ¿Qué? Fíjate bien, Samuel, fíjate bien. Rafa dice que son 3 metros. Ajá. ¿Están de acuerdo con Rafa o no? Pamela dice que sí, también 3 metros. Samuel, ¿ya lo viste? Sí, no, ya vi, perdón. Ok, perfecto. Son 3 metros. Muy bien, es correcto. Excelente. ¿Por qué? A los que no dicen nada, ¿verdad? Aquí, de aquí para arriba son 2 metros. Y de aquí para abajo es 1 metro. Entonces se suman, ¿verdad? Estos dos más este, 3 metros. Muy bien. Y de este lado, ¿cuál sería la altura de la columna de mercurio? Esta de aquí. Esta altura de mercurio, ¿cuánto sería? Ajá. 0,5. No, Samuel, esa es nuestra incógnita. Vamos a estar señalado aquí. Como Y. Como Y, ese es su valor, es lo que tenemos que encontrar. Al ojo, ingeniero, al ojo. Pero ¿y qué tal si no está a escala el dibujo? ¿Ah? Si estuviera a escala, sí, te la valgo ahí, que medís y está a la mitad, 50 centímetros o punto 50. Es correcto. Pero no, aquí esta es nuestra incógnita. Esta Y. Y. Entonces,
Y además necesitamos las densidades, la densidad del aceite relativa, ¿cuánto es? Bueno, la relativa es 0.82, la absoluta, perdón. La densidad del aceite absoluta, ¿cuánto sería? Y la relativa es 0.82. Ajá, ajá, ajá. Como les enseñé, pues como les dije, el truquito. 820 Ahí está, multiplicado por mil por 1000. Eso, kilogramos sobre metros cúbicos. un solo por 1000 nos da 220 kilogramos por metro cúbico. Y necesito la del mercurio. ¿Cuánto sería la densidad del mercurio? Y la relativa es 13.6. 13.600. 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Bueno, entonces eso es lo que hay que sustituir aquí. En el aire 30 kilopascal, o sea, 30 por 10 al cubo. No voy a poner unidades. La densidad del aceite, 820 por 9.8 por la altura del aceite, que es 3, más la del mercurio, 13.600 por 9.8. La altura del mercurio del lado izquierdo es 3 metros, igual a la presión atmosférica, 101.325, más la densidad del mercurio, 13.600 por 9.8, por la altura del mercurio del lado derecho, que es Y, que es nuestra incógnita. Ven ahí, todo ha sido sustituido. Y solo hay que despejar eso. Pues hacemos las operaciones indicadas ahí. Entonces escribimos acá 30.000 más 220 por 9.8 por 3, 24.108 más 199.840. Voy a pasar a restar ese menos 101.325 igual a 13.600 por 9.8, 133.280 por Y. Hacemos la suma algebraica del lado izquierdo. Me da este número, espero no equivocarme. Y esto lo vamos a dividir entre 33.280. Nos va a dar el valor de Y en metros. Pues quizás sí me equivoqué, me da mucho. Revisaron las operaciones.
Nadie ha hecho las operaciones. Que corrobore, por favor. $1.93, Rafa. La división a mí me da 2.646, así como a Pamela. Lo tenemos resuelto. A ver si no nos hemos equivocado en algo. Pues no, eso da. Ya podemos. Ok, Ana Daily. Rafa, ya corregiste. Ok, Pamela. Ok, Rafa. Vaya, ahí está. Sería el valor de esa altura. 2.646 metros. ¿Se entiende ese simpático problema? Preguntas. Puedo mostrar el problema, ingeniero. Claro, con gusto. Ahí está. Gracias. Ok. Vamos a hacer este último, rapidito. Tiene que ver con Arquímedes. Dice que una pieza de determinada aleación pesa 490 newton en el aire y 441 newton cuando se sumerge en agua. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que el peso real, que cuando se pesa en aire de esa aleación, es 490 newton. Y el peso aparente, que es cuando está sumergido completamente en un líquido, en este caso es agua, el peso es 441 newton. La densidad del líquido, pues el líquido menciona ahí es agua, es 1000 gramos por metro cúbico. Nos pide hallar el volumen de la pieza. Vamos a poner AL de la aleación y la densidad relativa de la aleación. ¿Para qué me sirve el peso real y el peso aparente? Pues para determinar la fuerza del empuje. El empuje es el peso real menos el peso aparente.
¿Qué hacemos? Esa resta sería 490 menos 441, y esto nos daría 49 newton. Esa es la fuerza del empuje. Gracias, amor. 49 newton. ¿Y para qué me va a servir? Pues tengo la otra ecuación del empuje, que el empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Con esto puedo hallar el volumen sumergido. Pero ¿cuánto dice el problema que se sumergió dentro del agua? ¿Es parcialmente sumergido o completamente sumergido? Permítanme un segundo, ya vuelvo. Disculpas por la interrupción, pero aquí estamos. Si es correcto lo que nos dice Pamela, está totalmente sumergido. Entonces, si está totalmente sumergido, significa que este volumen sumergido es igual al volumen de la aleación, porque está todo adentro. Entonces, al encontrar este volumen sumergido, estoy encontrando el volumen de la aleación. Entonces, sería el empuje entre la densidad de líquido por gravedad igual al volumen sumergido. 49 newton entre la densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Y aquí voy a obtener el volumen sumergido en metros cúbicos. Sería 49 entre producto de 1000 por 9.8. Eso nos da ese sería el valor del volumen sumergido, 0.005 metros cúbicos. Entonces ya contesté el volumen de la aleación. Y 0.005 metros cúbicos. Ahora me pide la densidad relativa de la aleación. Para ello necesito hallar la densidad absoluta. Y la densidad absoluta de la aleación sería la masa de la aleación entre el volumen de la aleación.
El volumen ya lo tengo acá. ¿De dónde saco la masa? Lo saco del peso de la aleación, pero el peso real. Recordemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Si quiero masa, y el peso igual a masa por gravedad, la masa sería dividir el peso entre la gravedad. Entonces, puedo poner esto aquí como el peso de la aleación entre la gravedad, entre el volumen de la aleación. Entonces, la densidad de la aleación va a ser igual a peso real es 490 newton entre gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Esta es la masa. Entre el volumen que encontramos 0.005 metros cúbicos. Y al hacer esa operación, nos da 10.000. Corroboran, por favor, si no es. Ok, Pamela, Samuel y Daisy, muchas gracias. Pero como nos está pidiendo la relativa, ¿y la relativa cómo va a ser? Sería dividir la absoluta, que es 10.000, entre la densidad del agua, que es 1.000. ¿Y 10.000 entre 1.000? Pues nos queda 10. Y esa sería la densidad relativa de esa aleación, 10. Ahí hemos aplicado el concepto de la fuerza del empuje para encontrar la densidad de esa aleación. ¿Preguntas con respecto a esto? Sí, a mí no me ha quedado muy claro cuando dijo lo de que el volumen sumergido iba a ser igual al volumen de la aleación. Ajá, vaya, hagamos un dibujito. Miremos esta situación. Es el agua, digamos, y el cuerpo aquí adentro. Esto es completamente sumergido. Pero, imaginemos otra situación. Un cuerpo diferente que está flotando, o sea, parcialmente sumergido. ¿Qué sucede aquí? Esto que he marcado viene a ser el volumen sumergido, pero es igual al volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí el cuerpo está, todo está adentro del líquido. No hay ninguna parte del cuerpo que quede afuera. ¿Qué sucede aquí? En la de abajo. Solo lo que he señalado aquí está sumergido. Entonces el volumen sumergido, nada más esta parte de aquí. ¿Cómo sería el volumen del cuerpo aquí? El volumen del cuerpo
sería el volumen sumergido más el volumen externo. ¿Quién es el volumen externo? La parte que queda fuera del líquido que está flotando. Este es el volumen externo. Entonces, si sumo el volumen externo más el sumergido, ese es el volumen de todo el cuerpo. Pero el caso que acabamos de hacer, como todo el cuerpo está dentro, el volumen del cuerpo es el mismo volumen sumergido. No sé si te queda claro ahí, Samuel. Sí, ya, gracias, ingeniero. Ok, a la orden. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas, nos quedaría.